Primero quería agradecer a la ingeniera Victoria Portocarrero por esta oportunidad de estar aquí con ustedes y hacer esta presentación y por ver la sala prácticamente llena de gente con interés en escucharme. Y también porque creemos que es fundamental y es un enorme placer poder estar con el Colegio de Ingenieros para potenciar la transmisión y divulgación del conocimiento técnico, que es fundamental acá. Bueno, yo he preparado una presentación que básicamente consiste en dos partes. Una primera parte donde hago una presentación de la empresa Mota-Engil para que ustedes puedan también conocer un poquito más a mí y a qué es que esta empresa se dedica en Perú. Y después es una presentación técnica que he elegido, que es técnicas de perforación de pilotes in situ. Y he elegido ese tema porque he intentado que sea algo lo más útil posible para ustedes. Todos sabemos que en Perú en los próximos años se prevé un boom grande en lo que se refiere a obras de infraestructura, tales como metros, aeropuertos, autopistas. Entonces, donde este tipo de trabajos van a ser fundamentales y van a ser cada vez más comunes. Entonces, he elegido tres tecnologías de perforación de pilotes que creo que tienen más potencial de utilización acá en el mercado, y les voy a enfocar la presentación en una perspectiva enfocada en la empresa que ejecuta. O sea, no es una presentación desde una perspectiva de diseño, ni de cálculo, ni de proyecto, pero sí son procedimientos constructivos de ejecución. Voy a explicar las ventajas y desventajas de cada método, qué equipos se utilizan, y después en el final os voy a explicar también, os voy a enseñar 4 o 5 proyectos donde se ha utilizado esas tecnologías, algunos en Perú, otros fuera. ¿Ok? La idea es que ustedes también participen. O sea, yo voy a explicar si hay alguna cosa que ven que no estoy a ser suficientemente claro, porque también el español no es mi lengua materna. Por favor, interrumpan, pero en el final está previsto un periodo de tiempo también para discutir y cambiar ideas. ¿Ok? Bueno, Mota-Engil, como decía, es un grupo de construcción, es un grupo de origen portuguesa. Estamos en tres continentes, en el continente europeo, en el continente africano y en América Latina. Estamos en cerca de 20 países y somos un grupo de 214 empresas. Esto básicamente es una visión general del grupo Mota-Engil. Somos el líder de construcción en Portugal. Estamos en el número 29 en el ranking de empresas europeas. Somos la mayor empresa exportadora de servicios portuguesa y la empresa portuguesa más internacional. ¿Ok? Hemos empezado nuestra actividad hace 66 años. Indicadores financieros, esto no tiene poco interés para ustedes, para que tengan una idea. Tenemos un volumen de negocios en 2012 de 3.000 millones de dólares, para que tengan una idea de nuestra dimensión, en todo el mundo, claro, en el grupo. Tenemos tres sectores de actividad principales: la ingeniería y construcción, que es el principal, una área de concesiones y una área de ambiente y servicios. Tenemos también una participación importante en la empresa Martifer, que es una empresa que se dedica a la fabricación y construcción de estructuras metálicas. Está envolvida en algunos de los estadios de fútbol, por ejemplo, ahora de Brasil, ¿no? Básicamente, los rubros: infraestructura, obras de carreteras, obras hidráulicas, puertos, obras marítimas, aeropuertos, ferrovías, minería. En edificaciones, obras de construcción industrial, obras de edificios, centros educativos, centros comerciales, hoteles. Y después tenemos segmentos especializados en la empresa, que son nuestras áreas técnicas, como la que yo represento acá en Perú, que es cimentaciones y geotecnia. Tenemos la producción de agregados, producción de concreto, prefabricado y asfaltos. ¿Ok? Y tenemos también servicios. Tenemos intervenciones en puertos de logística, tenemos manejo de terminales portuarios. Por ejemplo, acá en Perú, es una obra que todos conocen, tenemos la concesión y la construcción del puerto de Paita. ¿Ok? Manejo de residuos, que tenemos más en Portugal y en África. Bueno, proyectos de agua y riego y otros servicios acessórios, com menos importância.
Bueno, concesiones viales, la área de concesionaria, tenemos varias concesiones de autopistas en Portugal, en España, 2 en México, en Brasil, Eslovaquia y Mozambique. ¿Ok? Después, la relación que tenemos con Martifer, como había comentado hace poco, en fabricación y montaje de estructuras metálicas. Estos son el conjunto de certificaciones que el grupo Mota-Engil tiene. ¿Ok? Y bueno, voy a entrar agora un poco a América Latina. Acá en América Latina tenemos 11 empresas, estamos en 4 países, una cartera de negocios de 1.100 millones de dólares. Pasando a Perú, que es lo que interesa más, compramos una empresa peruana que se dedicaba básicamente a servicios de minería pequeña, que se llamaba Translay hace 15 años. En 98 la compramos, en el año 2010 cambiamos la razón social de la empresa para Mota-Engil, o sea, la marca Translay desaparece, ¿okay? Y empezamos a diversificar el negocio. E como ven, passamos de uma empresa que faturava cerca de 30 milhões de dólares em 2007 para uma empresa que faturou em 2013 420 milhões. Ok? Podemos dizer que neste ano nos consolidamos como a terceira ou quarta empresa de construção em Peru. Áreas de intervenção acá em Peru: puertos, aeropuertos, obras viales, ferrovias, saneamiento. Bueno, tenemos también la construcción del puerto de Patia, la construcción, como os había dicho, un buen ejemplo. E na mineria, energia e indústria, estamos trabalhando praticamente para todas as maiores mineiras acá de Peru. Estamos em Las Bambas, estamos em Barrick, estamos em Antamina, estamos em Cerro Verde, em todas elas, oferecendo serviços de construção, PADs, presas, acessos, todo o que é construção para esses projetos. Temos uma área de edificações também já bem desenvolvida, com a nossa imobiliária também. Temos 3 ou 4 projetos de residenciais acá em Peru. Estamos realizando estamos empezando agora o Hotel Marriott Courtyard de Miraflores, la sede corporativa de Ferreiros em Callao. Bueno, são alguns ejemplos, ¿no? E depois temos a área que eu represento, que é uma área técnica, a área de cimentações e geotecnia, acá em Peru. É uma área que tem mais de 30 anos de experiência em la empresa. Estamos em 7 mercados onde Mota-Engil tem atividade, los 20. Okay? Estamos em Península Ibérica, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Malawi. Em Latinoamérica empezamos em Peru há 3 anos e estamos empezando a atividade também em Chile. Okay? Os serviços que podemos brindar são estes: pilotes, melhoramento de suelos, muros escavados, micropilotes, anclajes, ou seja, tudo o que tem a ver com a tecnologia de suelo, não? Bueno, entrando agora mais na parte mais técnica da apresentação. Como había explicado antes, vamos tener una parte introductoria, donde voy a explicar algunas definiciones. Tendré después una parte donde voy a debruçarme sobre 3 técnicas de realización de pilotes que yo creo que son más útiles para ustedes, porque se van a desarrollar más en Perú. Después vos explico un poco el tipo de herramientas y equipos que se usan en esas tecnologías. Y finalizo enseñando 4 o 5 proyectos donde se han usado esas tecnologías acá en Perú y fuera, ¿ok? Entonces, básicamente introduciendo, creo que todos sabemos, pero no está mal enfocarlo de nuevo. Cimentación profunda, ¿qué es? Es aquella en que su extremo inferior está a una profundidad superior a 8 veces su diámetro ancho, esa es la definición internacional de cimentación profunda. ¿Cuándo es que usamos cimentaciones profundas? Quando os estratos competentes se encontram em profundidade, quando as cargas, as estruturas que vamos a construir são demasiado elevadas para ser suportadas por terrenos superficiais, quando as estratigrafias superficiais não apresentam resistência suficiente para obter dimensões de cimentações superficiais compatíveis com o projeto, ou quando necessitamos de fazer muros de contenção, ou seja, sostenimentos de las paredes de la excavación para excavações. Concretamente, en lo que se respecta a pilotes, tenemos 2 tipos de pilotes: pilotes de cimentación y pilotes en pantalla. Básicamente, los pilotes de cimentación normalmente sirven para transmitir las cargas, las estructuras en profundidad. Se pueden usar de forma aislada o en encepados, como podemos ver en las fotos.
Después tenemos pilotas en pantalla, que son pilotas secantes o tangentes, para sostenimiento de terrenos cuando necesitamos de hacer excavaciones profundas y que normalmente las combinamos con anclajes o ajustamientos metálicos, ¿okay? Como podemos ver acá. ¿Ok? Entonces, existen diversas técnicas de ejecución de pilotes que se han desarrollado a lo largo de los años. Existen dezenas de tecnologías de pilotaje que se usam en todo el mundo. Eu he elegido estas tres porque creo que são as mais usuais acá, que van a ser as mais usadas em Peru. Pilotas entubadas com recurso a tuberia recuperável, pilotas perfuradas com recurso a fluido estabilizador e pilotas perfuradas com recurso a hélice contínua. Ok? Estos, también es importante referirlo, son una serie de normativas de proyecto que existen, que son más usadas para el diseño de este tipo de estructuras. Tenemos la normativa peruana, que es la que aparece primero. Después he elegido salientar las dos normativas más conocidas estadounidenses. La brasilera, por la proximidad geográfica, que son estas primeras cuatro son las que se utilizan más acá en Perú. Y después aquellas que usamos más en Europa, ¿no? Entonces, entrando a la primera tecnología, pilotes intubados con tubería recuperable. Voy a empezar a describir todas las principales etapas constructivas para realizar los pilotes. Empieza con una implantación topográfica del punto a perforar. Empezamos la perforación con la herramienta apropiada, que puede ser un balde, un caso, una hélice o un carotier, lo que sea. Como podemos ver por las fotos, okay, la extracción del terreno. En este momento tiene que acercarse una excavadora para empezar a evacuar las tierras de vertedero. Es importantísimo que la plataforma de trabajo esté siempre lo más limpia posible y lo más horizontal posible. Empezamos a hacer la introducción de la tubería de revestimiento por tramos. Normalmente hay tramos de 2 metros, 3 metros y de 4 metros. Que se une entre ellos con tuercas, ¿ok? Como podemos ver acá, ¿ok? Y como podemos ver acá, o sea, este es un tubo macho, este es un tubo hembra y tiene acá las tuercas, ¿no? Vamos a inserir acá las tuercas. O sea, la actividad de perforación sigue, o sea, vamos simultáneamente introduciendo la tubería de revestimiento y la perforación por el interior. Cuando llegamos al fondo de la perforación, vamos a introducir la armadura. Esta operación de introducción de la armadura puede ser hecha o con el winch del equipo de perforación o con una grúa auxiliar, una grúa de apoyo. Cuando tenemos la armadura introducida hasta el final, introducimos la tubería TREMI, que es una tubería que sirve para hacer el vaciado de concreto. Desde el fondo del piloto hasta arriba, impulsamos el vaciado de concreto y a medida que vamos vaciando concreto, vamos sacando, bueno, si tiene nivel freático, como ustedes pueden ver, el agua empieza a salir, ¿ok? Porque el concreto es más denso, ¿ok? Y a medida que el concreto va saliendo, vamos retirando tramos de tubería TREMI y de tubería de revestimiento. ¿Ok? Y en el final, como ven, con la grúa sacamos la tubería de revestimiento. Ventajas y desventajas de este método. Bueno, es un método que nos posibilita utilizar en suelos poco cohesivos. Podemos usá-lo inclusive em terrenos com nível freático e com percolação elevada. Podemos usá-lo também em terrenos com elevada resistência, como é o caso de Lima, de Las Gravas e Balones de Lima. Podemos llegar a profundidades de orden de los 50 metros, que es una profundidad ya considerable. Y en nuestra opinión, y de acuerdo a nuestra experiencia, es el método que mejor garantiza la integridad del pilote. Y es también el método que mejor garantiza la verticalidad del pilote, que puede ser particularmente importante cuando estamos haciendo una pantalla de pilotes para una excavación. ¿Okay? Desventajas. Es básicamente la producción y el coste, porque es el método de ejecución de pilotes más lento que existe. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la operación de intubación y recuperación de la tubería recuperable es una operación que tarda. Entonces hace con que la producción que tenemos diaria para el trabajo baje,
Y en algunos casos tenemos incluso cuando la capacidad de torque del equipo no es suficiente, de acuerdo a la fricción que el terreno moviliza, necesitamos de acoplar a la máquina una mostra osciladora, una mesa osciladora, para la operación de introducción y retirada de los tubos. Entonces, básicamente desventajas, costo y producción. Características de los pilotes, de los equipos. Tenemos equipos que pueden ir de las 50 toneladas hasta las 120 toneladas, o sea, equipos bastante grandes. Diámetros de perfuración, estos son los diámetros comerciales. Podemos ir desde un pilote de medio metro de diámetro hasta 2,5 metros. Y, como decía, longitudes máximas, bueno, podemos ir hasta 60 metros, son casos especiales. Aquí están algunas normativas conectadas con la realización de las pruebas, son técnicas de recomendación de buenas prácticas de ejecución para pilotos entubados. Son acá tres. ¿Okay? Elegí la española, en Perú todavía no hay, pero la española, la inglesa y el eurocódigo, básicamente, ¿no? En Europa. Bueno, los pilotos, no a ver si entendí bien, está preguntando en qué tipos de casos es necesario pilotes cuando el horizonte geotécnico es grave. ¿Es eso su pregunta? Como acá en Lima, por ejemplo, ¿no? O sea, básicamente depende de la capacidad portante del terreno. La capacidad portante del terreno de Lima es más o menos uniforme. Bueno, hay zonas más cercanas del río que son más competentes, hay zonas más cercanas de Callao que son menos competentes, pero depende fundamentalmente de la capacidad de carga. Cuando tenemos un edificio de 10 pisos o de 15 pisos, felizmente, en Lima, no es necesario pilotes de fundación, porque la grava de Lima tiene resistencia suficiente para que de forma directa, con cimentaciones directas, pueda absorber las cargas del edificio. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de una obra que hemos realizado, el tren eléctrico de Lima, el metro línea 1, acá, el viaducto, cerca de 8 km del viaducto, pasaba en una zona menos competente y el viaducto, por sus cargas, que son elevadas, ha tenido que ser cimentado en pilotes profundos de 1,5 metros de diámetro con 40 metros. O sea, es una relación entre la capacidad portante del suelo y las cargas que van a estar actuando sobre el suelo. Entonces, ahí es un punto de cementación. Cuando estamos hablando de excavaciones, o sea, de pilotes para sostenimiento también, la grava de Lima, o sea, cuando la excavación es superior a 4 o 5 metros, normalmente ya necesitamos de una contención, de una pantalla, que la podemos materializar con los muros pantalla típicos de Lima, de Perú, que se utilizan comúnmente, pero podríamos también utilizar una pantalla de pilotes, como hemos visto algunas fotos ahí atrás. Entonces, es como le digo, es un dual entre capacidad portante y acciones, básicamente. ¿Okay? Les voy a enseñar algunas fotos en los casos finales, ustedes van a ver algunas fotos donde se han usado y voy a explicarles por qué. ¿Okay? Pasando al próximo método, que son pilotes con fluidos estabilizadores. Lo mismo, voy a describir las principales etapas topográficas, y ejecutivas. La primera etapa es la misma implantación topográfica del punto a perforar. Ahí vamos a hacer una introducción del tubo guía, inicio de la perforación. Hacemos la perforación hasta la base del pilote con el taladro siempre lleno de la mezcla bentonítica hasta la plataforma. ¿Okay? Después, llegando al fondo de la perforación, hacemos la limpieza del pozo y reciclaje de la mezcla bentonítica en la central. ¿Okay? Después de que la mezcla bentonítica esté reciclada, hacemos la colocación de la armadura. Bueno, acá es la central de bentonitas. Hacemos la colocación de la armadura y del tremí, en el mismo caso igualmente que el anterior método, o con el winch de auxiliar del equipo o con una grúa, dependiendo de la capacidad de carga y del peso de esta armadura. Hacemos el vaciado de concreto hasta el tope del pilote y extraímos el tubo guía. Esto básicamente es un resumen de lo que yo he hablado. El tubo guía está acá, siempre bentonita acá en este nivel, perforación del pozo hasta el final, siempre lleno de bentonita. ¿Ok? El tubo guía normalmente tiene que ter siempre 6 o 7 metros para que esté abajo del nivel freático. ¿Ok?
esta es la operación de reciclado de bentonita, o sea, toda la mezcla bentonítica que cuando terminamos la perforación está acá, ya está contaminada con terreno, porque no se olviden que el tubo guía va hasta acá, desde acá hasta acá tenemos suelo, o sea, las paredes de la perforación están en contacto con la mezcla bentonítica, entonces es muy importante reciclar esta mezcla antes de introducir la armadura, que lo hacemos con una grúa o con un winch auxiliar. Empezamos el vaciado de concreto por la tubería TREMI, desde el fondo hasta arriba, ¿ok? La mezcla bentonítica se va a recuperar a medida que vamos vaciando el concreto, que va para la central de bentonita y se puede reciclar para usar en el próximo pilote. Y en el final, cuando el concreto llega arriba, sacamos el tubo guía. Esto básicamente es lo más importante de los pilotes con bentonita, porque acá está la clave para el suceso en términos de calidad. El factor que más contribuye para que un piloto realizado con bentonita sea un piloto que garantiza la calidad es el control de su mezcla que usamos para escavar. ¿Okay? Entonces, existen una serie de ensayos que tenemos que hacer a la mezcla de bentonita que estão normalizados. ¿Okay? Eu acá he puesto dos, ou os dois que se utilizam mais. E está acá uma série de ensaios que temos que fazer a la mezcla antes de ser usada e depois de ser usada. Então, acá, quais são os resultados, em que rango de resultados para cada ensaio é que a mezcla de bentonita tem que ter para ser considerada como aceitável. Okay? Ou seja, temos que usar densidade, viscosidade de marcha, filtrado, filtro baroide, ou seja, todo isto. Okay? Ventajas e desventajas do método. Podemos usar isto em solos pouco coesivos e com nível freático, sem necessidade de entubar, lo que le hace muito mais rápido. Temos rendimentos muito superiores a las demás metodologias porque não necessitamos de intubação. Podemos executar pilotes hasta uma profundidade mais elevada, incluso hasta 100 metros de profundidade. Estes já são casos muito fora do comum. Podemos usar, temos muito mais flexibilidade em relação a diâmetros. Não necessitamos de guiar-nos por diâmetros normalizados. Desventajas. Lo que había comentado las mezclas bentoníticas. Necesitamos de reciclar los lodos antes del vaciado de concreto. Si no lo hacemos bien, tenemos frecuentemente problemas de integridad del concreto del pilote. Tenemos también problemas de verticalidad. O sea, la verticalidad que se puede exigir de un pilote hecho a bentonita no puede ser inferior a 3%. 3% en una excavación de 20 metros de profundidad son 60 centímetros, que muchas veces no es compatible con los proyectos. ¿Okay? Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando elegimos esta tecnología cuando queremos hacer excavaciones. Bueno, los equipos, estos son los equipos de pilotes, ¿cómo son? Básicamente, es una excavadora, ¿okay? Una base excavadora que puede ser Caterpillar, Senebogan, lo que sea, Hyundai, ¿okay? Después es un mástil, ¿ok? Una unidad de rotación. Esta cabina puede estar instrumentada con diversos tipos de instrumentos. Uno de ellos es eso. Puede tener un computador de bordo. Hoy en día todas las máquinas de pilotos tienen un computador de bordo que nos indica cuál es la profundidad donde estamos perforando. Además, se puede instrumentar con varios tipos de indicadores. Podemos instrumentar incluso con la verticalidad del pilote. Podemos saber cuál está a ser la verticalidad de la perforación. Podemos saber cuál es el consumo de concreto que estamos teniendo. O sea, hoy en día se puede instrumentar prácticamente todo. ¿Okay? Además, hay otra forma. O sea, cuando no había esta tecnología tan avanzada, lo que se hacía anteriormente, ¿qué era? Cuando llegábamos al fondo de la perforación, era una cosa arcaica, ¿no? Es sencilla. Es tenermos un metro, una medida, con un peso, ¿okay? Teníamos un cable con medidas metro a metro, dejábamos caer hasta el fondo de la perforación y lo medíamos. Básicamente, por gravidad, y lo volvíamos a sacar. Eso se hacía antiguamente. ¿Okay? Pero hoy en día no necesitamos porque está todo instrumentado. Este es un piloto sin extracción de terreno. ¿Okay? Es un piloto hincado que se usaba más frecuentemente antiguamente, o sea, antes de tenermos este tipo de pilotos. Es un piloto que tiene algunos problemas de verticalidad, algunos problemas de integridad del pilote. Claro, pero la capacidad de hincado del pilote está muy relacionada con la capacidad del propio equipo de perforación. ¿Okay?
Con este tipo de equipos podemos ir a profundidades mucho más longas porque podemos encontrar un pilote en roca mucho más competente porque podremos por proyecto necesitar de ir a roca incluso más competente, ¿ok? Y la forma de evaluarlo acá, bueno, es con ensayos de carga. Podemos hacer ensayos de carga dinámicos en pilotes o podemos hacer ensayos de carga estáticos en pilotes, ¿ok? Y en mi opinión se deberían hacer. Incluso hay algunos países, por ejemplo, donde yo estuve en Rumanía, no se podría realizar ninguna obra de pilotes sin que se haga su banco de pruebas. O sea, siempre se hacía su conjunto de pilotes y se hacía un ensayo de carga que normalmente era estático y que servía para comprobar que el proyectista, cuando ha hecho su diseño, ha parametrizado correctamente, geomecánicamente su terreno y ha dimensionado el empotramiento de los pilotes con la longitud necesaria para las cargas que va a transmitir. ¿Ok? Entonces, desventajas ya he hablado, o sea, problemas de verticalidad, como había comentado, y la última, que me parece interesante salientar, es que no podemos utilizarlo en suelos muy permeáveis, porque la propia mezcla, que es fundamental para garantizar, la mezcla bentonítica, que es fundamental para garantizar la estabilidad, las paredes, la excavación, se escapa por el terreno. Entonces, si se escapa, el terreno se hunde. Entonces, cuando tenemos permeabilidades elevadas, y esto pasa en qué tipo de horizontes geotécnicos? Pasa cuando tenemos bolonerias en un ambiente portuario, por ejemplo, cuando tenemos bolones sin matriz fina, tenemos grandes permeabilidades, ahí la bentonita se escapa, ¿no? Entonces ahí no podemos usar este tipo de pilotes. Aquí es más o menos similar, los equipos son más o menos la misma dimensión. Acá podem ver que existe uma flexibilidade muito superior de diâmetro de perfuração. Acá incluso podemos chegar a pilotes de 3 metros de diâmetro, que são pilotes já com um diâmetro já fora do comum, mais relacionados com obras de viadutos, normalmente pontes com cargas muito elevadas. E ver longitudes máximas, como havia comentado antes, podemos chegar hasta los 100 metros. ¿Ok? As mesmas normativas que havia comentado antes também têm indicações de boas práticas de execução para este tipo de pilotes. ¿Ok? Son las mismas, son válidas. Y después, un tipo de pilotos que nunca se ha hecho acá, por lo menos que yo tenga conocimiento, pilotos CFA por hélice continua. Bueno, es un pilote hecho con un equipo similar. Empieza con la misma etapa, la implantación topográfica, la perforación con una hélice continua. Acá tenemos una limitante, que la longitud del pilote es la longitud de la hélice que tenemos. ¿Ok? Y ahí lo que hacemos es, la perforación de una vez hasta el final del taladro, ¿ok? Y el taladro, la hélice continua es hueca, o sea, en el medio tiene un tubo, y yo cuando llego al fondo, a la cota final de perforación, empiezo la inyección de concreto por el interior de la hélice de perforación, con una bomba, o sea, el concreto es vaciado sob presión. La colocación de la armadura es la última etapa de la ejecución del pilote. O sea, acá estamos invirtiendo. Normalmente perforamos, ponemos armadura y vaciamos, acá es al revés. Perforamos, ponemos concreto y ponemos la armadura. ¿Ok? Acá está una serie de fotos, acá básicamente es lo que expliqué. ¿Ok? Perforación, concreto y armadura. Acá, en este procedimiento ejecutivo, la etapa fundamental para garantizar la calidad del pilote es esta. ¿Cuál es el problema? Si el operador tiene mucha prisa y cuando llega al fondo de la perforación sube demasiado rápido su hélice de perforación, tenemos el riesgo de que no tengamos concreto, o sea, que el caudal de inyección del concreto no sea suficiente para compensar esa ascensión y tenemos contaminación de suelo acá. ¿Ok? La segunda etapa también crítica para este tipo de procedimiento es la introducción de la armadura. Cuando tenemos un pilote que no está muy vertical o tiene algún problema de continuidad o alguna interferencia por algún bolón o algo así, la armadura, como es introducida después en un concreto que tiene que ser muy fluido, puede no entrar hasta el fondo. Si no entra hasta el fondo, tenemos un pilote con desperfecto. Ventajas y desventajas. Sinceramente, la ventaja de este método es su precio. ¿Por qué? Porque nos permite tener producciones elevadísimas.
podemos estar hablando de triplicar o cuadriplicar la producción que tenemos con un pilote intubado, con tubería recuperable. ¿Ok? Incluso podemos duplicar en respecto a un pilote a bentonita. Desventajas son varias. No se puede realizar en suelos resistentes, o sea, en las gravas de Lima. No lo podemos, porque acá no lo podemos usar. ¿Por qué? Porque acá es fácil de entender. Tenemos una hélice, que es un elemento que tendrá la longitud del pilote, que sea 20 metros. Es una hélice con 20 metros. Tenemos una capacidad hidráulica de un equipo de perforación que tiene que tener un torque suficiente para lograr rotar, movilizar la fricción de toda esta columna de acá. Cuanto más grande el diámetro, peor, y además la resistencia en punta a perforar. Entonces, acá tenemos, no podemos realizarlo en suelos resistentes. No podemos realizarlo en suelos arenosos sin nível freático. ¿Por qué? Porque después de vaciarmos el concreto, el terreno va a absorber la humedad del concreto que está en contacto con las paredes de la perforación, y el concreto va a ganar presa muy rápidamente y no conseguimos introducir nuestra armadura hasta el final. Como os decía, la longitud del pilote es limitada a 20 metros, que es normalmente la altura del mástil de una máquina de pilotes. Más que eso, podemos llegar a 22 metros, 23, pero son equipos especiales. Tenemos problemas de integridad del pilote, por lo que os he comentado también, el tema de ascender la hélice demasiado rápido y contaminar el pilote con terreno. Y los problemas que también os comenté de introducción de la armadura. Características de los equipos son similares. Acá tenemos un rango de diámetros un poco más estricto, menos que 40 centímetros no es usual, y más de 1,20 m los equipos normalmente no tienen capacidad por fricción, por torque. Aunque vamos para un equipo de 120 toneladas, más que 1,20 m no logramos. Longitud máxima, como decía, la segunda condicionante más importante, 20-22 metros, no más que eso. Las normativas son las mismas que comentei anteriormente. E depois vos vou explicar algumas das herramientas mais comuns em realizar este tipo de pilotes. La hélice mixta, que es esta, que tiene acá, como ustedes dicen acá, como se dice, uñas, ¿no? Uñas de gato, no sé cómo se dice, uñas de gato, en el fondo. Una hélice roca, que en vez de tener uñas de gato, tiene picas, ¿ok? Piones, que hay para varios tipos de herramientas en la minería, incluso acá en Perú. ¿Ok? Las hélices continuas del piloto CFA, como había comentado, normalmente vienen en tramos de 3, 4, 5 metros. El balde de suelo, con las uñas de gato, o sea, este es el balde. Esta herramienta de perforación es más adecuada para terrenos arcillosos y también es la herramienta que sirve para limpiar el pilote antes de introducir la armadura. Un balde de roca, que es similar, pero con picas. ¿Ok? O sea, todo lo que sea con uñas de gato en Lima no funciona, porque son gravas y balonería. Todo lo que es herramientas de perforación en Lima tiene que ser con picas para roca. El carotier, que es la herramienta que sirve para pasar roca. Los equipos de pilotes no son equipos diseñados para perforar roca, pero en algunos casos hay que lograr hacerlo. Acá en Lima es muy común, estamos a perforar una grava y de repente aparece un bolón de 2 metros y por debajo del bolón hay grava, entonces hay que pasarlo. Entonces es importantísimo tener la capacidad para pasar roca. Con esto logramos sacar un verdadero testigo. Acá en tren eléctrico, en vía Parque Rimac también hemos sacado testigos de 1,5 m de diámetro de roca del río porque había bolones de 2,5 metros. Se tarda, pero se logra hacer. ¿Ok? La tubería Tremí, el embudo con la tubería para hacer el vaciado de concreto en el pilote. Y la tubería de revestimiento, como ya hemos visto antes. Esta es la zapata, ¿no? Este es el primer tubo que se pone en la perforación. Tiene una zapata con estos elementos diamantados para ir cortando también, ¿no? Porque la herramienta de perforación perfora por dentro. Entonces, el propio tubo tiene que lograr bajar, pues tiene una zapata cortante, ¿no? ¿Ok? Algunos ejemplos de obras. Bueno, antes de entrar acá, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario o alguna clarificación que necesite en relación a las técnicas de los pilotes?
Dígame. Ok. Bueno, la bentonita, la función de la bentonita es estabilizar las paredes de la excavación. La bentonita, por sus propiedades isotrópicas, forma un cake, o sea, como que forma una película. Funciona con dos aspectos. Primero, cuando estamos llenando el taladro de perforación con una sustancia que tiene una determinada densidad, cuando la densidad, cuando es agua, a veces el terreno no es estable, pero casi que es estable. Entonces, cuando tenemos nivel freático, en algunas obras incluso, llenando el taladro de la perforación con agua, logramos tener la densidad suficiente para sostener las paredes de la excavación. Entonces, pero si además le agregamos otro elemento, que es la bentonita, llegamos a un fluido con una densidad superior a la agua. Entonces, solamente por propio peso de la mezcla bentonítica, en algunos casos, podríamos lograr estabilizar las paredes de la perforación. ¿Okay? Pero además de eso, la bentonita, por sus propiedades isotrópicas, forma un cake, como una película, acá a volta, que hace con que las paredes de la excavación no invadan el taladro. ¿Ok? Por eso, la mezcla bentonítica logra sustituir la tubería recuperable. ¿En qué momento aplica la bentonita? ¿Cuando sacan el tubo? No, la bentonita, como se puede ver acá, es aplicada desde el inicio. O sea, yo voy a cravar el tubo guía, que normalmente tiene 4 o 5 metros, ¿ok? Y bueno, antes de llegar al fondo del tubo guía, que tiene los 5 metros, ya estoy poniendo bentonita en el taladro, ¿ok? Entonces, la bentonita está sensiblemente a 1 metro, o lo que sea, abajo de la cota de la plataforma, y está siempre esa cota. O sea, yo tengo que estar siempre garantizando que mi nivel de mezcla está acá, ¿ok? Porque quanto más peso tengo, mejor, ¿no? O sea, cuanto más para abajo, cuanto más peso tengo, más garantizo que las paredes de la perforación no se desestabilizan. O sea, como ustedes pueden ver, el nivel de bentonita está acá constante. Sí, los pilotos prefabricados también se pueden usar, o sea, se puede usar en algunos tipos de terrenos. Como decía anteriormente, los pilotos prefabricados están un poco cayendo en desuso porque es complicado llegar a estratos más competentes, estamos limitados a la capacidad de encalhe del equipo de perforación, tienen muchas veces problemas de integridad, porque normalmente ya no hay pilotos prefabricados de madera, ¿no? Hoy en día hay de concreto. Pero es fácil de entender, los pilotos prefabricados son hincados con un martillo que tiene vibraciones. Entonces, estamos sometiendo el concreto a algo que no le hace bien. Además, es una actividad ruidosa, que no es compatible para el escenario de hoy en día. Hoy se hacen pilotes en las ciudades, entonces nadie quiere tener ruido cerca de sí. Entonces, ese tipo de pilotos se utilizan porque también son baratos, ¿okay? Pero tienen varios condicionantes, ¿okay? Pero que pueden ser económicamente más rentables para algunos aspectos específicos. Si estamos en una área, en un tipo de escenario con cargas bajas, un edificio relativamente bajo, terreno poco competente, no hay que ir a una profundidad muy profunda, estamos aislados, estamos fuera de una ciudad, puede ser un buen método, ¿no? Dependiendo del caso donde estamos. ¿Fallas en la perforación? Fallas geológicas. O sea, dependiendo del tipo de método, ¿no? Si estamos perforando con bentonita y llegamos a una falla que además no está rellena, ahí podemos tener problemas incluso de escape. Si es en la perforación, si es un piloto intubado, no hay ningún problema. Estoy perforando, sigo perforando, ¿no? O sea, tengo que tener un poco de cuidado. Si es una caverna con 3 metros de profundidad, el perforista tiene que tener cuidado, porque si no tiene cuidado, se le puede caer aquel y la herramienta abajo, ¿no? Pero en la perforación hay pocos problemas si es un piloto intubado. Si es con bentonita, podemos tener problemas de escapar, que la bentonita se escape en la actividad de perforación. Si es en la actividad de vaciado de concreto, bueno, lo que hay que hacer es gastar más concreto, no hay mucho más que hacer. Tenemos un volumen superior, gastamos hasta que el concreto venga a boca de perforación. ¿Alguna duda más?
No, esos pilotes Frankie, no, ese es un pilote Frankie, no. Son pilotes vaciados desde abajo hasta arriba. O sea, normalmente es un concreto que tiene que tener un slump, tiene que tener los áridos finos, ¿ok? No puede tener un árido muy grueso, o sea, más de 12 milímetros es complicado. La trabajabilidad, no sé cómo se dice en castellano, perdón, pero la fluidez del concreto tiene que tener un slump entre 18 a 22 centímetros para que el concreto trabaje bien, ¿ok? No tenga zonas donde tengo huecos de concreto, ¿ok? Y básicamente es eso. Y tiene que tener esa fluidez desde el momento que empieza a vaciar el pilote hasta el final, ¿ok? Porque el vaciado de un pilote, por ejemplo, de 1,5 metros de diámetro con 40 metros, debe cerca de 80 cubos de concreto. Es una operación lenta, puede tardar 4 o 5 horas. Es importantísimo que el concreto mantenga las características iniciales hasta el final del vaciado. Si no, podemos comprometer la integridad del piloto, ¿no? Básicamente. Es sencillo, o sea, ahí tenemos la evacuación de las tierras de vertedero, la perforación es hecha con una excavadora normalmente, con una pala cargadora pequeña, constantemente a vertedero. No sé, el equipo de pilotos hace la perforación con la herramienta que sea, ¿no? Por acaso acá se ve mal porque está mezclado con bentonita, pero acá, ¿no? O sea, el terreno viene en la herramienta de perforación, como vemos acá, el equipo es giratorio, exactamente, o sea, la perforación se hace desde dentro, la máquina es una giratoria, tiene giratoria, lo saca solo, se queda ahí apilada y después viene un equipo de excavación y la evacúa, ¿no? La única diferencia entre estos métodos es que cuando estamos realizando pilotos de bentonita, en algunos países, y acá también considero que sí, la bentonita es un contaminante. Entonces, la evacuación de las tierras de vertedero de un piloto realizado con bentonita tiene que ser en un vertedero con contaminados, no es un terreno virgen, ¿no? ¿Ok? Tiene que ir en un vertedero apropiado para ese trabajo. Todo es posible. Sí es posible, pero ahí es experiencia y es pericia, o sea, del propio operador, ¿no? Cuando se traba y no quiere salir, estamos fritos. Me despiden porque es carísimo. pero sí, es importantísimo este tipo de trabajos. La calidad del operador es lo que condiciona de forma más directa el suceso del proyecto. No es el ingeniero, no es el capataz, es el operador. Porque estos equipos de pilotos, un equipo de estos de pilotos es un dato que no es muy importante, pero para nosotros ejecutantes es, un equipo de estos cuesta más de $1,5 milhões. Entonces es importante que la persona que lo opera tenga responsabilidad, sepa lo que está haciendo, porque tiene en sus manos un montón de plata, ¿no? Okay. ¿Alguna pregunta más? Diga. Sí pueden. Este tipo de pilotos tienen una tolerancia con la inclinación bastante baja. Como ustedes ven, es un equipo, es una excavadora, un mástil tiene cerca de 20 metros, 25 metros. Es un equipo que tiene que estar en una plataforma lo más horizontal posible. Por eso yo diría que inclinaciones superiores a 5% no se pueden hacer, porque aquí comprometemos la propia estabilidad del equipo. ¿Alguna pregunta más? Paso a la siguiente, entonces. ¿Sí? Ok. Obras que hemos realizado. He elegido 5 obras, 3 en Perú y 2 fuera. No voy a hablar mucho del proyecto porque tampoco interesa mucho, es para que ustedes vean algunos tipos de trabajos que estamos realizando acá. Vía Parque Rímac, ok, todos conocemos la obra, no hay nadie que no la conozca, creo yo. Es un proyecto que empezó en 2012, ahí estamos realizando varios tipos de trabajos de cimentaciones especiales, los pilotos entubados, pernos pasivos, micropilotes, anclajes, hacemos todos los ensayos de integridad de los pilotos de la obra y hemos hecho ensayos de cargas. Básicamente los trabajos tienen que ver con los trabajos de sostenimiento para la excavación del túnel que pasa por debajo del río. Acá podemos ver, o sea,
el río pasaba acá, ¿no? Entonces, acá tenemos una excavación de cerca de 12 metros de profundidad y se ha usado un sistema de sostenimiento de shotcrete con pernos pasivos, ¿ok? Para la excavación, o sea, se ha hecho excavación abierta, ¿no? Se desvió el río para acá, para un canal, y se llegó abajo de esta forma. Entonces, los trabajos de pernos pasivos han sido para hacer esta excavación y todo lo que es contenciones. Después tenemos una serie de trabajos de pilotaje, algunos para viaductos nuevos, otros para recalce de viaductos. Para acá ha sido, por ejemplo, en Ricardo Palma, todo el puente de Ricardo Palma ha tenido que ser recalzado, ¿no? O sea, no sé cómo se dice en castellano, refundado, porque el túnel pasa por debajo del puente. Entonces, se ha usado un sistema de pilotes que se han hecho alrededor de las zapatas, que son por cimentación directa del puente, para pasar las cargas del puente para los pilotes, ¿ok? Después, micropilotes también. Puente de Trujillo, por ejemplo, es un puente que todos conocen. Todo el puente de Trujillo, el túnel va a pasar por debajo del puente y estamos haciendo lo mismo, ¿no? Básicamente son pilotes, pero a una escala más pequeña, diámetros de 35 centímetros. Y todo el puente de Trujillo va a ser, todas las cargas del puente, las cimentaciones directas van a ser pasadas para las nuevas cimentaciones de micropilotes, que lo estamos haciendo. Y, bueno, básicamente es eso. Temos acá algumas fotos do ensaio de carga de um perno, ok? Para validar que la longitud del perno es suficiente y acá el propio equipo hace la perforación de un perno. Otra obra que ustedes deben conocer, Puente Chilina, en Arequipa. Ok, es el primer puente de envergadura que se ha hecho en Arequipa. Fue una obra relativamente corta, aunque haya sido una obra difícil, fue una obra corta. Fue difícil porque el horizonte geotécnico era lo más complicado que he visto en mi vida. Estamos trabajando en el río y hemos tenido que perforar un montón de bolones de dimensiones métricas para llegar a las profundidades del proyecto y fue una verdadera pesadilla. Felizmente hemos optado bien por el sistema de perforación, hemos hecho pilotes entubados con tubería recuperable, con morsa. La morsa que yo había explicado antes es esto, o sea, con el equipo no tiene capacidad hidráulica suficiente para entubar y sacar la tubería de revestimento, temos que usar um equipo hidráulico que se acopla a la máquina de pilotes, que su única función es entubar. O sea, cuando este equipo está trabajando, toda a capacidade hidráulica del motor, que nosotros temos motores Caterpillar com 500 caballos, é simplesmente para esta operação. Porque é normal, ustedes piénsense, um pilote de 1,5 m de diámetro, con 40 metros de longitud, la capacidad de fricción que tenemos que lograr movilizar para entubar y además cuando estamos sacando la tubería no es solamente la fricción que se moviliza, es la fricción más el peso de la propia tubería que tenemos que lograr vencer. ¿Okay? Entonces acá fue un proyecto interesantísimo, fue la primera vez que se ha hecho pilotes entubados en Arequipa, ¿okay? Y además hemos hecho ensayos de carga dinámicos para comprobar las longitudes del proyecto. El tercer proyecto que ustedes también conocen, tren eléctrico, la línea 1, y acá fue la primera vez que se han hecho pilotes entubados en Perú, fue en septiembre de 2012, y acá fue los pilotes para las cimentaciones del viaducto del tramo 2 de la línea 1, ¿ok? Que es un trabajo, bueno, básicamente similar. También hemos hecho los ensayos de carga dinámicos y algunos anclajes provisionales para algunos muros de contención. Acá es un proyecto que no es en Perú, esto es en Gaia, en el norte de Portugal, cerca de Oporto, que ustedes deben conocer. Es la excavación para un gran centro comercial que se ha hecho ahí en 2004. Aquí el sistema de excavación era una pantalla de pilotes afastados entre ellos, combinada con una pantalla de jet grouting por detrás para impermeabilizar. En este sitio específico el nivel freático es bastante elevado. Entonces hemos tenido que usar una pantalla de jet grouting por detrás de la pantalla de pilotes para lograr la impermeabilidad de la pantalla. ¿Ok? Y bueno, por la profundidad de la excavación se han usado anclajes cada 4 metros, si no me equivoco,
yo no me recuerdo muy bien, para lograr una excavación de cerca de 18 metros de profundidad. Entonces, pilotes entubados, como había dicho, acá era importantísimo que fossem entubados por um tema de verticalidade. Acá ligamos a 18 metros. 2% de tolerância de verticalidade são 36 centímetros dentro da obra, ok? Que é muito. Se tivesse um piloto de bentonite, podíamos ligar acá, podíamos ter o piloto cerca de 1 metro dentro da obra, que não é nada compatível com o projeto, não? E, bueno, os anclajes, e também hemos instrumentado com vários inclinómetros, crack meters, piezómetros da obra, porque estamos em ambiente urbano e havia uma série de edifícios já cá colindantes que han tenido que ser instrumentados também. E, bueno, esta é uma obra interessantíssima, é uma obra que hemos hecho também em Portugal. É uma ampliação de um puerto, é o puerto de Sines, e se han hecho pilotes de diâmetro 80 e de 1 metro com a máquina de pilotes em um jack-up, ok? En el mar, basicamente. Entonces, es un piloto un poco distinto. Era un piloto en que el tubo perdido era hincado con un vibrofusor o con un martillo. Ese es relativamente común en Perú, se hace muchas veces. Lo hemos hecho acá en el puerto de Paita, pero porque el proyecto exigía que el piloto llegue al bedrock, a la roca, tenemos un problema. Todo lo que es pilotes hincados con vibrofusor o martillo, el tubo llega al bedrock y no avanza. O sea, si el martillo sigue dándole o el vibrofusor, lo que vamos a lograr es que el tubo se cierra. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos logrado introducir el tubo hasta el bedrock. Cuando llegamos al bedrock, con una plataforma, con un jack-up y una máquina de 80 toneladas, hemos perforado por dentro del tubo, hemos perforado en roca, ¿ok?, para limpiar el camino por debajo del tubo, y hemos seguido con una grúa y con su vibrofusor en otra plataforma, en el jack-up, hemos seguido introduciendo, hincando el tubo exterior hasta que puede. Y esta operación la íbamos alternando. Perforación por dentro, hincado. Perforación por dentro hasta que llegásemos al empotramiento del proyecto. ¿Ok? Pues es un tipo de obra bastante interesante. Y bueno, básicamente es eso. Dígame. Con tubería perdida, con martillo. No, no era necesario. Ahí lográbamos llegar a las profundidades del proyecto con un simple martillo pileco montado en el tubo y se llegaba a la longitud necesaria. De integridad de los pilotes. Bueno, es así. Los pilotes con... Claro, los terrenos seguro que son muy permeables. Entonces, ahí el tema es que a veces cuando la permeabilidad es muy elevada, incluso hay corriente, un pilote perforado con bentonita tiene problemas de estabilidad. O sea, aunque yo logre tener la cota de la bentonita o del polímero, porque podemos usar otro fluido que no es la bentonita, puede ser un polímero, aunque lo logre mantener a la cota necesaria, yo puedo tener limpieza o lavado de la mezcla estabilizadora del taladro. Entonces ahí voy a tener contaminación con terreno para dentro de la perforación, incluso en la operación de vaciado, que es lo más crítico. Entonces, en este tipo de casos no se puede usar un pilote con fluido estabilizador, tiene que se utilizar un pilote intubado, porque ahí es el tal caso que os había dicho que estaba acá antes. Aquí, en el pilote intubado, decía claramente, perdón, acá estamos en la CFA, que podemos usar los pilotes intubados cuando tenemos niveles freáticos altos y caudales elevados. Es el caso específico. Entonces, ahí, si los pilotes ya están realizados, no sé si ya están realizados o no, es hacer los ensayos de integridad, tentar saber cómo están, porque es un puente, ¿no? Un puente es una estructura que es dimensionada para un ciclo de vida de que 150 años, 200 años, no sé, 50 años. Entonces, el tema es verificar si los pilotes que están realizados tienen la integridad suficiente para mantener la estructura en servicio por el periodo que ha sido diseñado.
¿ok? Entonces, eso se puede ahora hacer, se pueden hacer talados en los pilotes, se pueden perforar con diamantina y se pueden hacer ensayos crucial para intentar entender cómo está el estado del concreto en el pilote. Pero en respuesta a su pregunta, pilotes entubados sería el método adecuado para ese escenario. ¿Hay problema que el case se quede adentro? No, eso no. No. El pilote intubado es un pilote que, a tener dificultades de aplicabilidad, es al revés. Es en escenarios, en horizontes geotécnicos, muy competentes, con mucha fricción, en que no tengo capacidad de intubar y sacar el tubo. Cuanto menos denso y cuanto menos competente es el terreno, más fácil es de perforar y de poner a la tubería y sacarla. Ahí no tengo ningún inconveniente. Puede tener un problema de entrada de arena por las tuercas de los tubos, pero bueno, eso es algo que acontece pocas veces y hay formas de controlarlo. Claro. Sí, o sea, es importante que el proyectista, cuando hace su proyecto, sepa canalizar su contratista. ¿Por qué? Porque no podemos definir, como usted estaba exemplificando, un pilote y dimensionar un pilote a bentonita, porque el criterio de cálculo y de dimensionamiento para un pilote a bentonita, o sea, las fricciones que logramos movilizar para un pilote realizado a bentonita no son las mismas de un pilote que realizamos por CFA o que realizamos por tubería recuperable. Entonces, el propio proyectista, cuando está haciendo su cálculo, ya está, de certa forma, considerando que se va a usar um determinado método construtivo. Então, é muito importante que ele tenha presente em mente quais são as vantagens, desvantagens, limitações de cada processo executivo a la hora de hacer su diseño. Eso es importantísimo. Pero nosotros, como empresa ejecutora, cuando vemos un proyecto, tenemos la función también de verificar que el piloto que ha sido diseñado cumple con el escenario donde estamos trabajando. Y si no cumple, lo vamos a decir e incluso podemos rediseñar, tenemos esa capacidad. En el piloto de Puerto de Paita foi um pilote relativamente sencillo, são pilotes hincados, ou seja, de tuberia perdida, com um martillo pileco em cabeça, um martillo hidráulico, ¿ok? Y se hacía la introducción con una grúa en una jack-up. Bueno, hay una parte de mar y una parte de tierra, pero básicamente es operación de introducción, de suspensión del tubo, hincarlo con el martillo arriba hasta la profundidad necesaria y hacerlo por tramos, porque los tubos tienen una longitud máxima. No me recuerdo ahí porque no he estado en este proyecto directamente, pero probablemente son tubos de 12 metros, 15 metros, que se tienen que soldar entre ellos, ¿no? Entonces, 30 metros, no me recuerdo, no sé muy bien. Entonces, básicamente no tiene mucho que decir, son pilotos hincados con martillo, son las pilotas más sencillas. La dificultad son los medios, el ambiente, la ondulación, o sea, eso es lo que le hace más complicado, ¿no? El escenario donde está. Pero a nivel de medios, son medios relativamente comunes. Una grúa, un barco y un martillo en cabeza, ¿ok? En obras portuarias, normalmente, nosotros vamos siempre por un piloto hincado, ¿no? O sea, tenemos que tener siempre una tubería perdida, el piloto es siempre metálico. Con el piloto tiene una tubería perdida, normalmente lo que se hace es hincar el pilote o vibrar el tubo del pilote hasta donde se pueda, ¿ok? Y si no se puede, por dentro usar, como he enseñado en la última slide, la última presentación de cines, usar el... ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, claro, o sea, poner una máquina de pilotes en un barco, básicamente, y limpiar por dentro el terreno para que se logre llegar con el tubo a la longitud del proyecto. Entonces, hay que tener en cuenta la ondulación, pero bueno, eso se consigue controlar, pero la longitud que se tiene que llegar es importante para entender si puede ser un común piloto hincado o si tenemos que ir por una técnica más complicada. Si tenemos que ir para un pilote de diámetro de 2,5 metros o 3 metros, no lo vamos a hincar. Ahí vamos a tecnologías específicas como el fly drill o como un VIRT, que básicamente es perforación con aire reverso, pero esos son equipos muy específicos, para casos muy específicos. Pero si logramos diámetros de pilotos de hasta 1,20 m, 1,5 m,
normalmente un piloto hincado hace el trabajo, ¿no? Bueno, depende, el comportamiento del piloto en servicio. Bueno, ahí hay que dimensionar el pilote por punta, o sea, dimensionarlo por los tres componentes, ¿no? O sea, dimensionarlo en punta, por fricción y la flexión. O sea, un pilote es un elemento elástico, ¿ok? Y se puede dimensionar en función de la respuesta del terreno. O sea, no... Ahí lo que hay que hacer en este tipo de pilotes es como en todos, es hacer el ensayo de carga del piloto y verificar que la longitud es la correcta y básicamente es eso. Que la longitud de empotramiento y el diámetro del piloto sea la suficiente para garantizar la vida útil del proyecto. No hay nada específico ahí en ese caso. Mira, ahí los pilotes plásticos, o sea, los no estructurales, sirven solamente para cerrar la contención. No tienen una función estructural. Ahí lo que hay que hacer es dimensionar el espaciamiento de los pilotes estructurales que nos den una capacidad por tanto suficiente y ahí hay que tener solamente un tema que es el pilote plástico. Por ejemplo, si es un pilote de 80 centímetros, no podemos destruir 60 centímetros del pilote, porque se destruimos 30 centímetros de un lado y 30 centímetros del otro, 20 centímetros de pilote se van a destruir totalmente cuando lo estoy perforando. Porque ¿cómo es que yo hago? Yo primero hago todos los pilotes plásticos de un determinado sector, que tienen en concreto pobre, ¿no? Mortero, ¿ok? Y después, pasado un día o dos, voy a perforar y cuando estoy haciendo el pilote estructural, tengo que lograr mantener de cierta forma la integridad del pilote no estructural. Entonces, normalmente una pantalla de 80 no voy a entrar 15 centímetros de cada lado del pilote, por ejemplo, 20 centímetros, más que eso no más. Si tengo una pantalla de 1,20 m, ya le puedo comer cerca de 30 centímetros en cada lado, ¿no? Entonces, depende un poco del diámetro, ¿no? Ya sabíamos que iba a ser difícil, pero en este tipo de terreno, o sea, los estudios geotécnicos nos dan una aproximación y nos intentan dar una previsión de lo que vamos a encontrar ahí. Pero eso ustedes saben, son geólogos y algunos, no sé, me imagino ingenieros civiles, pero este es vuestro rubro, saben que lo desconocido tiene siempre muchas sorpresas. Entonces, la primera vez que se ha hecho pilotes intubados en Arequipa, lá en Museo, entonces para nosotros era una sorpresa, todo podía pasar. Sabíamos que iba a ser difícil, pero hemos tenido muchas dificultades. Aquí en Arequipa el problema no era perforar, porque lográbamos, tardando un poco más, lográbamos pasar la roca. El tema es que ahí la andesita era tan resistente que nosotros no teníamos capacidad para intubar, o sea, el tubo de revestimiento, que era de diámetro 1,5 m, tenía un espesor y tiene un espesor de 5 centímetros. Yo no lograba tener rotación y par suficiente para cortar esos 5 centímetros de roca que yo no lograba cortar con el carotier. Entonces, ahí hemos peleado un montón con los proveedores para intentar afinar herramientas de corte adecuadas a esa geología acá en Perú. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de obras, que son difíciles como estas, cada obra es una obra, cada caso es un caso. Entonces, cada obra es estudiada de forma totalmente separada. Y las dificultades pueden ser inmensas. ¿Okay? Pero a nivel de costo, hablando del tema de costo, sí, es muy costoso porque tenemos un desgaste brutal de herramienta, tenemos una producción bajísima y tenemos un piloto que es de un puente que tiene que funcionar durante 100 años. Entonces, no podemos arriesgarnos en nada. Entonces, es un trabajo de mucha responsabilidad. Eso lo define el terreno, ¿no? O sea, hay terrenos que por su característica nosotros incluso podemos considerar que por fuste, o sea, por fricción lateral, logramos movilizar casi desde la superficie del terreno resistencia. Pero normalmente el diámetro de un pilote es elegido, bueno, por varios tipos de factores, pero normalmente un empotramiento razonable es 3, 4, 5 diámetros del pilote, ¿no? Dependiendo del tipo de terreno, ¿no? Puede variar entre 3 a 5 diámetros. Y en ese empotramiento se considera dos tipos de contribuciones. La carga en punta,
y la carga por fricción en ese empotramiento. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.